¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que nos acompañan una semana más en este programa aquí en Teleplay. Como saben, aquí nos gusta platicar sobre temas económicos, financieros, de inversiones, pero desde luego que todos los asuntos legales nos pueden impactar a los empresarios y desde luego a cada uno de nosotros, los ciudadanos, que podrían afectar nuestro bolsillo, nuestra situación legal. Por eso el día de hoy nos acompaña Mauricio Sosaya, él es abogado y vamos a tocar unos puntos muy importantes que ahorita están sonando a nivel nacional. Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias Ángel, muy bien, muchas gracias por la invitación, es un honor estar por aquí. Muchísimas gracias, es un gusto y pues para todos los que nos están viendo, tengo el gusto de conocer a Mauricio desde hace, 10, 15 años, una cantidad de años bastante y por eso la confianza de platicar. Gracias. Que sé que lo que hoy vamos a platicar va a ser con muchísima objetividad, con muchísima seriedad y desde luego apegados a derecho, que eso es lo importante, porque ahorita sabemos que hasta parece chiste y hay muchísimos memes de decir los otros datos, ¿no? A mí me llama mucho la atención eso de los otros datos, es una realidad que a veces cada uno de nosotros tenemos diferentes perspectivas, pero lo mejor siempre es apegarnos, ¿qué dice la ley? ¿Cómo en realidad se va a echar a andar? Porque nos podrían decir los políticos, es la realidad, cualquier cosa acerca de una ley, pero al final de cuentas, la forma como se va a echar a andar es otra. Claro. Y allá la realidad es muy distinta una con la otra. Vamos a hablar de 3 iniciativas, si nos da tiempo de hablar de las 3, pero de manera particular 2 que creo que están o van a afectar muchísimo a los ciudadanos, que es sobre las Afores y sobre toda esta actualización y nueva regulación sobre la ley de amparo. Creo que son las que directamente impactan a los ciudadanos. Primero, Mauricio, ¿qué son las Afores? Cuéntanos un poquito cómo están formadas, o actualmente quién las regula, cómo se administra. Claro, por supuesto. Pues bueno, como dices, es muy importante, antes que nada, conocer, por supuesto, la realidad sobre las reformas, la ley, el texto de la ley, la interpretación un poquito, porque sí, yo creo que además de que los políticos nos dicen, las redes sociales nos dicen y el vecino nos dice, y ahí viene entonces el tema de la desinformación, ¿no? Bueno, en el tema de las Afores, antes, cuando surgen para 1920, 1940 se consolidan los sistemas para el retiro en México pues, y en todo el mundo consistían en cuentas colectivas, todos los trabajadores aportaban, se iba a una cuenta colectiva y pues cuando empiezan las jubilaciones o las pensiones se toma de la cuenta colectiva para pagarle, para garantizarle una pensión a los trabajadores. Este sistema colapsa por diferentes motivos, el motivo económico, el dinero que estaba guardado en la cuenta colectiva se utiliza para otros medios, según la versión oficial, ahí sí, pues no es un texto de la ley, ¿verdad? Tenemos que creer. Se utiliza para hacer hospitales del IMSS, para construirlos, se presta el dinero, nunca se devuelve y cuando empiezan las pensiones, pues evidentemente no había dinero, el gobierno tenía que aportar entonces, pero bueno, había una base que aportaba que eran en mayoría y los mínimos estaban pensionados, pero este triángulo se voltea y entonces, además de que no había dinero en la cuenta colectiva, además también la base que aporta es menos, los que se pensionan van siendo más, el eslogan de la familia pequeña vive mejor voltea esta pirámide, entonces bueno, es un caos, ¿no? Y para rescatar este sistema, porque era una realidad que iba a colapsar, en los años 80 se inicia un plan para el sistema de ahorro para el retiro, ya no con una cuenta colectiva, sino con una cuenta individual, es decir, que cada trabajador aportase dinero a su propia cuenta y manejase, tomase decisiones de su propia cuenta, incluso para que se invirtiera, causara rendimientos, etc. Esto se vuelve una realidad en 1992, nos acordamos del sistema de ahorro para el retiro, y ahí, pues ahí naciendo el sistema de ahorro para el retiro, los empresarios retenían la cuota para el retiro de los trabajadores y esta cuota se depositaba en una cuenta bancaria que el trabajador decidía a qué banco, ¿no? Y los bancos administraban. Posteriormente, en el 97, se formalizan las cuestiones, el presidente Zedillo dice no es una vacilada esto de los bancos y vamos a regular y se crean las administradoras de fondo para el retiro, son las famosas Afores. Para consolidar el sistema de ahorro para el retiro, que a lo mejor yo le llamaría sistema individual de ahorro para el retiro, que rompe la cuenta colectiva,
pero ahora de manera formal, con instituciones creadas para administrar esos fondos, para invertir esos fondos, y que ese ahorro de cada trabajador, el tuyo, el mío, que iba a estar en cuentas distintas, ya no en una colectiva, pues que cada institución, que cada administradora lo pueda invertir, etcétera, ¿no? Y así es como surgen las AFORES, que son las administradoras de fondo para el retiro, ¿no? Para consolidar este sistema individual, de cuentas individuales de ahorro para el retiro. Entonces, ahí viene el dicho, ahora cada quien se rasca con sus propias pulgas, ¿no? Ya no hay una cuenta colectiva. Exacto. Y pues ya sabemos que en las últimas semanas ha habido alboroto desde ahí del 5 de febrero, que el presidente manda una iniciativa donde efectivamente cuando te dicen te quieres jubilar con el 100%, todos alzamos la mano. ¿Quién no quisiera llegar a esa edad adulta y retirarte, ¿no? Pero sabemos que la realidad es otra, como tú bien has dicho, la pirámide se volteó y ahora más los jóvenes son menos los que están en edad productiva y cada vez son más los adultos que están pues ya a punto de empezar a cobrar esas primeras cuentas individuales. Presenta el presidente esta reforma donde dice que al 100% y hace unos días se discute y ahora sí, las personas, aquellas cuentas inactivas se van a ir utilizando para otras situaciones. ¿En qué consiste esta reforma que plantearon? Bien, un poquito de contexto también, si me lo permites, Ángel, es que pues como parte de la desinformación es esta, ¿no? A lo mejor hablando de una única modalidad de pensión, o la gente dice, bueno, me voy a pensionar. A lo mejor la gente ni pensaba en cuánto se iba a pensionar, o sea, simplemente veía su descuento en su recibo y listo, ¿no? Pero ahora con esta iniciativa, pues la gente dice, no puede ser posible, me voy a pensionar con tanto. La realidad es que existen 3 modalidades en el sistema individual, ¿no? Precisamente como tú te haces cargo de tu propio ahorro, obligatorio por supuesto, pero tú te haces cargo de tu propio ahorro, pues al final de tu vida productiva, cuando vayas a dejar de trabajar y a retirarte, incluso tienes 3 opciones, y de estas opciones no se ha hablado mucho, ¿no? Que son, primero, el retiro en una sola exhibición. O sea, tú puedes pedirle a tu Afore, dame mi dinero, todo lo que acumulé, y yo voy a emprender un negocio, aunque ya tengo cierta edad, voy a emprender un negocio, lo que fuera, ¿no? Con mi dinero voy a hacer lo que yo quiera. Me lo entregan y se acabó la relación. O sea, no hay un pago mensual, absolutamente. El segundo, retiros programados. A lo mejor yo ya sé que cada año quiero retirar, no lo sé, junté 800,000 pesos, quiero retirar 100,000 pesos, yo los distribuyo, lo que fuera. O la pensión vitalicia. Que ese es el punto que toca el presidente. Entonces, para empezar, se están desestimando 2 modalidades, ¿no? Al tomar esa decisión. Por supuesto que se estima que muchísima gente va a elegir la pensión vitalicia, porque este sistema apenas está empezando a generar pensionados, o sea, no tiene muchísimos. Los que se pensionaron con el 100% de las semanas cotizadas fueron apenas el año pasado. Entonces, bueno, estamos empezando a ver si sirve y de todos modos ya hay remiendos. Antecedente a esta reforma, a la presentada el 5 de febrero, hubo otra en 2020. Del mismo presidente para favorecer a los trabajadores en este sentido y bajaba el número de semanas de cotización. Antes eran 1,250 semanas de cotización y la edad, y ahora el presidente dijo, no, son 750 semanas y van a ir subiendo de 25 en 25, esto fue en 2020, hasta llegar a 1,000 semanas de cotización. Es decir, al final le iban a bajar 250 semanas de cotización. Esto pues ya implica una menor aportación a la cuenta individual. ¿Qué es lo que significa? Que al final, cuando tú te pensionaras y eliges pensión vitalicia, evidentemente ibas a tener menos, claro, 250 semanas menos, ¿no? De cotización o de aportaciones. Y aumentaron las cuotas. Iban a aumentar las cuotas, creo que estaban en 6%, pues vamos a cerrarle. En 6% la aportación de los trabajadores, de lo que tú ganas, el 6% se va a tu cuenta individual, y esta iba a aumentar hasta el 15%, gradualmente hasta el 2030. Sí. Estamos en ese proceso. Mucha gente seguramente ni se ha dado cuenta, ¿verdad? Pero si tú ves tu talón, cada año va a ir aumentando. Y además los empresarios, los patrones, cuadruplicaron su cuota. El gobierno quedó igual, la cuota es tripartita. Entonces, bueno, estos fueron los primeros cambios, fue la primera oleada de cambios, ¿no? Y la segunda, que viene ahorita, que es justamente la que me preguntaste, pues es la que habla de la creación de las pensiones para el bienestar, ¿no? Que las cuentas inactivas, como tú mencionabas, de las AFORES, de las cuentas individuales que no se han reclamado, inactivas por definición, según la CONSAR, según la CONDUCEF,
son aquellas cuentas que por 3 años no han tenido movimientos, ni depósitos ni retiros. Entonces, si es una cuenta inactiva, vienen para el fondo de la pensión para el bienestar y bueno, eso va a complementar tu pensión. Si tú eliges la opción de pensión vitalicia, de las 3 que ya platicamos, de ahí se va a ir tomando. Y no llegas a un estimado promedio que hoy es de 16.777, por eso dice el presidente 16.600, que es el promedio de los salarios registrados en el IMSS, entonces el gobierno complementará. Por supuesto que si tú ganabas menos de esos 16,000, a lo mejor 10,000 pesos al mes, y tú tienes, tu pensión iba a ser de 8,000 pesos, del Fondo para el Bienestar se van a sacar 2,000 para llegarte a tus 10,000. Pero si rebasabas esos 16,600, tu mínimo garantizado va a ser 16,600 al día de hoy. Por supuesto que eso se va a ir actualizando. ¿Quién va a manejar el fondo? Esos son los detalles que a lo mejor no conocemos. Y bueno, escuché declaraciones de un senador el fin de semana precisamente, que hablaban de que al aprobarse la reforma, cuando las reformas pasan, cuando se aprueban, pasan a comisiones, de comisión al pleno, regresa a comisión para irse, se votó en la Cámara de Origen, que es la de senadores, la primera que tiene que votar este asunto, pasa a los diputados. Y el tema interesante aquí es que cuando pasó el dictamen, pasó diciendo que no solamente se iban a retirar de las cuentas inactivas, sino de todas las cuentas. Entonces ahí la pregunta es, bueno, si el Fondo para el Bienestar es solo para complementar mi decisión de elegir pensión vitalicia y complementar mi dinero mi cuenta individual, entonces el problema es si mi cuenta individual desaparece, porque se va a tomar de todas, ¿quién me va a dar la pensión? O sea, ya no necesito un complemento, voy a depender al 100% de lo que el gobierno me dé. Eso es lo que está todavía escuchándose. No hay una respuesta oficial al respecto. Dicen, no, la comisión dice, yo pasé bien el dictamen. Quien recibe dice, no, yo recibí así el dictamen. ¿Y quién cambió? Hablaron ahí como chiste de los duendes, ¿no? Del Congreso. En fin. O sea, pues sí, es un tema muy, muy importante que vamos a seguir platicando después de este corte. Y seguramente que tienes que tomar nota y tienes que estar muy pendiente porque es tu futuro. Pero esto lo vamos a platicar después de este corte aquí en Financieramente. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal amigos de Financieramente? Qué bueno que continúan con nosotros. Hoy estamos platicando con Mauricio Sosaya sobre el tema de las Afores. Y aquí un dato que me gustaría rescatar. El presidente te dice que nos jubilaríamos con el 100%. Sabemos la situación real, bueno, los que más o menos le entendemos a los números, sabemos que pues, realmente nuestros niveles inflacionarios están muy altos y que no tenemos la mejor economía del mundo. Pero a finales del 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico dicen que, por ejemplo, Bélgica está jubilando con un 83% y Luxemburgo con un 72%. Y no hay país en el mundo hoy en día que esté jubilando con el 100%, a pesar de que tienen, yo considero, una mejor economía que la de nosotros, ¿no? Ya para ir un poquito cerrando este punto, ¿no? Tú ya mencionaste los requisitos, que igual mucha gente piensa que todos van a acceder al 100%. Igual por ahí el INEGI, cruzando datos con el IMSS, aproximadamente un 32% de la población llega a cumplir en la totalidad de sus requisitos. Hoy en pleno 2023 ya son 800 las semanas de cotización que nos exigen, 25, por ahí más o menos andan, ¿no? Entonces ahí como que empieza a titubear, los que ya empezamos a leer, ya empezamos a ver qué es lo que pasa, ¿no?
Y acá la pregunta, Mauricio, es, ¿crees que peligre el dinero de los mexicanos al ser administrado estos fondos única y exclusivamente por el gobierno? Porque bien dijiste, no sabemos quién. Hoy en la mañana escuchaba que pudiera ser el Banco de México, pudiera ser la Secretaría de Hacienda, o no dudemos que de pronto surja ahí Afores del Bienestar. ¿Cuál crees tú que es el riesgo? Pues mira, yo justamente me robaste la palabra, ¿no? Yo creo que va a ir a fortalecer el Banco del Bienestar. El presidente tiene un proyecto, ¿no? Que es el Banco del Bienestar, y el Banco del Bienestar hoy funciona con las pensiones que se depositan, que muchas veces la gente las deja, ¿qué? 24 horas, en lo que tardan las filas, o a lo mejor si se acaba el dinero del cajero, lo que fuera, ¿no? Entonces, en realidad el Banco del Bienestar, pues no es un banco, es una institución que toma y pasa dinero, que no genera a lo mejor rendimientos, hoy que sepamos al menos en la estructura, ¿no? Y la verdad es que mi teoría es esa. Yo creo que este proyecto va a engrosar las arcas del Banco del Bienestar, y no engrosar en el sentido de que se robe, sino que necesita funcionar como un banco, y un banco necesita dinero para poder financiar, ¿qué es lo que hacen las Afores? Entonces yo lo que creo es que el presidente pensará, bueno, ¿por qué le estoy dando a los particulares? Que el presidente va por ese sentido, ¿no? ¿Por qué estoy dando a los particulares una ganancia que puede estar obteniendo un banco que le pertenece al Estado, que es el Banco del Bienestar, y que este banco puede, o sea, con este rendimiento el banco puede, no se pueden hacer obras públicas, otro tramo del Tren Maya, lo que fuera, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va. Si va a estar protegido o no, la verdad es que pues no lo sabemos, ¿no? Tampoco, te aseguro que muchos de nosotros tampoco revisamos los recibos que tenemos o los estados de cuenta de nuestras Afores, tampoco sabemos si los están utilizando bien, si están completos o no están completos. Nadie, yo creo, muy poca gente saca las cuentas. A ver, me descontaron esto, el gobierno, porque además es una tabla complicada. El gobierno aportó esto, entonces este mes subió esto. Por favor, o sea, por supuesto que no, ¿no? De que administren, de que tengamos los ojos tapados y no podamos saber, y se administre por un particular, se administre por el Estado, en mi opinión, es mejor que sean administrados por un particular, porque al menos al particular, y ahí vendrá pues el otro asunto, con un particular podemos demandar. En cambio, con el Estado, pues es complicado, ¿no? Lo vemos incluso con los baches en las calles, nos molestamos, sí, insultamos, pagamos la llanta nueva, ¿y a quién demandamos? Pero si un particular le hace daño a tu auto, entonces sí puedes reclamar. Mi opinión es que a lo mejor pueden estar mejor resguardadas en instituciones especializadas para eso, ¿no? Como son las Afores, las administradoras de fondo para el retiro. Y aquí viene igual otra cuestión, porque decían que el pago de esta pensión no solo se iba a tomar de estas cuentas inactivas, sino que de los rendimientos que pudiera tener el Tren Maya, que bueno, que todavía no está en su máximo esplendor, lo mismo el AIFA o Dos Bocas, que cada mes nos dicen que ya mero, y entonces yo pienso que todo se va a tomar de esas cuentas inactivas, porque los otros puntos de origen todavía no están produciendo. Y aquí otra pregunta igual, y tú lo has mencionado, si es una institución privada, pues hay con quién reclamar, pero ¿qué pasa? Ahorita mucha gente, como tú dices, al escuchar Afores, están prendiendo los focos de alerta, y alguien diga, pues sí, yo tengo una cuenta inactiva, y la reclama. ¿Le van a devolver el dinero? En teoría sí, porque el dinero es propio, o sea, es una cuenta, recordemos que la Afore es una cuenta individual, o sea, es un ahorro individual, y yo lo puedo, bajo ciertas reglas, bajo ciertas condiciones, yo puedo reclamar ese dinero, ¿no? Y ese dinero, recordemos que sigue generando rendimientos, que sigue generando ganancias, que no son al 100% para mí, sino que pues, también son un negocio, ¿no? Para las Afores. Así es. Pero en teoría sí puedes reclamar, por supuesto. Ahí a lo mejor no le hubiera gustado mucho al gobierno que se hiciera tanto ruido, como dices, para que no se retiraran esas cuentas, porque sí se pueden retirar, por supuesto que sí, bajo ciertas reglas. Y aquí viene otro punto en relación, ¿no? Porque pongamos que yo ya me doy cuenta y solicito que me devuelvan mi dinero ahorrado, pongamos que no, y normalmente, ¿qué haría un ciudadano común? Pues pide un amparo. Me amparo ante una norma, porque ya dijeron igual que pudiera ser que esta norma sea inconstitucional, entonces me amparo ante una irregularidad de la ley. Y aquí viene otra reforma, a la par salieron juntitas casi el mismo día al vapor. Paquete. Primero, dinos. Nosotros que estudiamos leyes sabemos qué es y cómo funciona, pero a veces no todos saben qué es un amparo y para qué nos sirve, Mauricio.
Claro, pues el amparo es según la definición jurídica, ¿no? Un medio de control constitucional que significa que, como en nuestro país hay leyes que ponen orden, eso lo sabemos todos, lo vimos en civismo, pues estas leyes tienen también un orden o una jerarquía y tiene que haber una ley máxima que inspira a todas las demás, y esta ley máxima es la Constitución. Todas las demás leyes que se supone emanan de la Constitución, del espíritu que inspira la Constitución, pues bueno, evidentemente no deben ser contrarias a la Constitución, porque la Constitución busca defender derechos humanos, la dignidad de las personas, la dignidad al pensionarse, o sea, en la juventud, en la vejez, el derecho a la salud, todo. Entonces, cualquier ley o acto de autoridad que vaya en contra de la Constitución se puede reclamar para que esté de acuerdo al espíritu de la Constitución con un amparo, con un juicio de amparo, ¿no? Entonces el amparo es el que protege a todos los ciudadanos de que se nos respeten los derechos establecidos en la Constitución, que es la ley máxima. Cualquier otra ley que infrinja la Constitución se puede reclamar con un amparo. Cualquier acto de autoridad, a lo mejor si la Constitución dice que yo tengo derecho, por ejemplo, que definición de salario mínimo me debe dar para vivienda, para salud, para educación, para recreación, y no me da, en teoría pudiera yo reclamar, presentar un amparo, como tú hace rato mencionaste, puedo presentar un amparo para decir, óyeme, yo gano el salario mínimo y a mí no me da para esparcimiento. O sea, una visita al cine con mi familia, que somos 3, 4 personas, es la mitad del salario mínimo y el resto del mes que me queda, ¿no? Entonces, en teoría, pudiera yo presentar un amparo para que se aumentara el salario mínimo y cumpla con lo que dice la Constitución, porque eso es el amparo, ¿no? El que se cumpla la Constitución, y si una autoridad da una resolución en contra o una ley da una orden en contra, puedo ampararme para que se respete la Constitución y ya no se apliquen el acto de autoridad o la ley que son inconstitucionales. Pues vamos a seguir platicando de estas dos reformas que se han planteado sobre la nueva forma de administrar las Afores, y desde luego esta reforma a la ley de amparo que también nos afecta a todos los mexicanos, pero después de este corte aquí en Financieramente por Teleplay. Teleplay, la señal de entretenimiento, cultura, espectáculos, noticias y más. Emitiendo desde Mérida, Yucatán. Disponible en teleplay.tv, servicio de Roku y aplicación gratuita para Apple y Android. Ahora también presente en las ciudades de Tizimín y Valladolid a través de sistema de cable. En Quintana Roo, la señal de Teleplay está disponible en Cozumel a través de cable de Cozumel y en Playa del Carmen a través de cable Riviera Maya. Esto es Teleplay. ¿Qué tal, amigos de Financieramente? Continuamos aquí platicando con Mauricio Sosaya. Él es abogado y hasta este momento hemos platicado de dos reformas. A la administración de nuestras Afores, que muchos nos veríamos afectados por esta nueva reforma, y desde luego a la reforma de la ley de amparo, que de alguna forma siento yo que estamos retrocediendo, ¿no? Tú bien has dicho que el amparo viene a protegernos cuando alguna norma contraria a la Constitución ataca nuestros derechos fundamentales. Y si no tenemos cómo defendernos ante esta violación de nuestros derechos fundamentales, pues sí, como que dimos un pequeño paso hacia atrás. ¿Cuál tú crees o cómo ves, explícanos, la finalidad de esta reforma? ¿Qué viene a cambiar en un juicio de amparo? Pues mira, en realidad la finalidad de la reforma, cuando nosotros presentamos un juicio de amparo, porque tenemos un daño a nuestra persona, es uno de los requisitos que nos cause daño ese acto de autoridad o esa ley que están en contra de la Constitución, y nos causa un daño que a lo mejor va a ser inmediato y que en lo que se resuelve, el juicio de amparo no es inmediato, salvo ciertos casos como privación ilegal de la libertad, etcétera, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, pues el amparo no es inmediato, tiene que llevarse un juicio, no tarda a lo mejor años, pero pues quizá el daño va a ser mañana o pasado mañana. Entonces, yo puedo pedir, existe un recurso que se pide con el juicio de amparo que se llama la suspensión
provisional o definitiva del acto reclamado. A lo mejor si una autoridad determinó que tienen que clausurar o no lo sé, expropiarme mi casa, y que esa expropiación se va a dar porque necesita pasar el Tren Maya por ahí, y van a derrumbar mi casa y ya me avisaron que eso lo van a hacer pasado mañana. Bueno, yo puedo meter un juicio de amparo para que esto no ocurra, pero en lo que el juicio de amparo corre, pues ya me quitaron la casa, ya la derrumbaron y a lo mejor yo gano el juicio de amparo, le dicen a la autoridad no puedes expropiar la casa y la casa ya no existe. Entonces, para eso existe la suspensión provisional. Yo meto el juicio de amparo y antes de que el juez valore el tema central del juicio y decida si sí aplica o si no aplica la expropiación, etcétera, lo que le pido al juez una suspensión del acto reclamado, es decir, que le ordene inmediatamente a la autoridad, mientras valora el tema del juicio, el tema central del juicio, suspender, o sea, no expropiar, no realizar el acto para que no se cause una afectación, pues evidentemente si al final yo gano el juicio y ya no tengo la casa, es un daño irreparable. Bueno, sí me la pueden volver a construir, pero no va a ser mi casa, no va a ser mi legado, no va a ser el sentimiento que tengo en esa propiedad, ¿no? Entonces, para eso existe la suspensión. Al final, el juez decide, bueno, ya suspendimos el acto, no te quitaron tu casa, supongamos que yo gané el juicio, perfecto, o sea, mantuve mi casa y se confirma que no se debe aplicar el acto. Pero supongamos que yo pierdo el juicio, pues bueno, le dicen a la autoridad y a mí, ¿sabes qué? La casa, si procede la expropiación, se entrega y listo, ¿no? Ya no hay discusión de si sí procedía o no procedía y el bien ahí está. Y esto es lo que cambia la reforma. La reforma evita en ciertos casos la suspensión del acto reclamado. Es decir, que yo ya no voy a poder en ciertos casos solicitar que, oye, permíteme, no apliques este acto porque no quiero que mi casa desaparezca y que luego me la tengan que reponer. Es mi casa, tengo ahí a mi familia y tengo un vínculo emocional. Bajo ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? La primera condición es cuando el acto reclamado, no se va a poder solicitar suspensión cuando el acto reclamado sea por un asunto de seguridad nacional. ¿Y quién determina cuándo es un asunto de seguridad nacional? El presidente. El presidente. Entonces, el presidente, hay ciertos miembros del gabinete, pero el gobierno es el que determina, que por supuesto es a quien le estoy reclamando el acto. Entonces, supongamos que, es que es clarísimo, ¿no? Sí. Yo quiero, la autoridad que me quiere quitar es el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y yo meto un amparo y meto una suspensión provisional para que no me quiten la casa, no la derrumben, porque ahí va a pasar el Tren Maya. Y supongamos que el presidente determina que el Tren Maya es un asunto o es un proyecto de seguridad nacional. El mismo presidente, es decir, el mismo Poder Ejecutivo, el jefe de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es decir, ahí tenemos juez y parte. Entonces, ahí el juez que atiende el amparo, el juez federal, ya no va a poder suspender el acto. Exacto, ya no va a poder suspender el acto, ya no se va a admitir mi suspensión porque hay seguridad nacional, no está a discusión. Entonces, pues huele un poquito a autoritarismo, ¿no? A presidencialismo. Siempre ha habido presidencialismo en México, pero deja un poco indefensos a los ciudadanos, ¿no? La justificación de quienes han propuesto esta reforma es precisamente que no se dejan fluir obras, o sea, lo han dicho abiertamente, que no se dejan fluir obras, que el Poder Judicial le llamaba Monreal, el legislador de Morena, le llamaba la dictadura de la toga, porque él decía que lo que los jueces decidan está incluso sobre los otros dos poderes, ¿no? Eso es lo que se justifica ahí, pero bueno, en realidad no es la dictadura de la toga, es el derecho mío, en este caso en particular, de una casa que me quiere, por ejemplo, el que se va a vulnerar, ¿no? No es, a lo mejor le quieren hacer daño al Poder Judicial, pero el daño real va a ser a nosotros los ciudadanos de a pie que teníamos un medio de defensa, ¿no? Así es. Y bueno, hay otro requisito además del de seguridad nacional, que pues es el tema del amparo contra leyes, ¿no? El amparo general contra leyes, el mismo tema. Lo mismo, que nos deja igual desprotegidos. Y igual para ir ya cerrando un poquito, porque son temas muy, muy interesantes que muchísimas personas desconocen. Recordemos también en la época del COVID, cuando no se podía vacunar a los menores y de pronto alguien se ampara. Y la ley, igual es otra de las modificaciones, la colectividad.
yo le otorgo el amparo a Mauricio, pero con el antiguo, bueno, con el proceso que hasta ahora es vigente, pues no solo amparaban a Mauricio, sino también me amparaban a mí y a todas estas personas. Y eso es algo que igual viene a modificar esta ley, que si Mauricio tiene los medios, sabemos que promover un amparo sí tiene un costo un poquito alto, pues el amparo solo lo va a beneficiar a él, y ahí viene un poquito igual sobre estas obras estructurales. Si Mauricio se ampara para que, pensando en el mismo Tren Maya, no pase por su propiedad, pero en las demás no se pudieron amparar, pues va a estar complicado que el tren rodee y siga, o sea, nos va a seguir costando mucho más caro. Y además, pensando a futuro, pues sabemos que de pronto puede venir por allá una reforma electoral, puede venir una reforma con los organismos autónomos, la por ejemplo, perdón por interrumpirte, tocabas el tema del Tren Maya, ¿no? El tema ambientalista, o sea, los ambientalistas han presentado amparos que detienen la obra y que pues finalmente, si ellos presentan un amparo para proteger una zona y la ley dice, no, es que el tren tiene que pasar, o el decreto dice, la ley tiene que pasar por ahí, no solamente va a ser para mí el amparo, sino es un beneficio para todos, es lo que tú dices, ¿no? Sí. O sea, estos efectos generales son los que se quieren evitar, precisamente con miras a que se hagan las cosas que el gobierno dice, las obras, las obras monumentales, las mega obras, y entonces ahí está ese es el problema, ¿no? Que nos deja indefensos ante eso. Así es. Bueno, pues ya estamos llegando al final del programa. Definitivamente que, Mauricio, te agradezco que hayas venido y platicar con nosotros sobre estos temas. A usted que nos está viendo, de veras, le invitamos a investigar, a leer. No se quede nada más con los titulares de las notas, no se quede con lo que cada mañana nos dicen desde Palacio, sino que investigue, lea, busque qué es lo que dice a fondo la norma, confróntelo con un profesional, y para eso pues ya están saliendo acá los datos de Mauricio. Si usted quiere contactarlo para alguna asesoría legal, para cualquier situación, pues sí, básicamente legal, ya están apareciendo los datos de Mauricio para contactarlo, y siempre recurra al especialista para que le aclare las dudas, ¿no? Como decía Mauricio, no lo que dicen las redes o lo que dice tu vecino, lo que dice tu tío, sino lo que dicen los especialistas. Pues, Mauricio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Al contrario. Y a usted que nos vio aquí en Financieramente Igual, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana por Teleplay.